Apuntes dispersos para la creación de cuentos. Queridos cabros y cabras, la poesía y la literatura no pueden curar enfermedades, no pueden abolir una dictadura, el arte no puede prevenir el mal. Sin embargo, un viejo poeta, Jorge Teillier, nos dice: ninguna poesía ha calmado el hambre o remediado una injusticia social, pero su belleza puede ayudar a sobrevivir contra todas las miserias. Por eso es importante decir qué nos ocurre en las crisis. Por eso es importante contar este paisaje disperso y mínimo ante nosotros. En este disperso video hablaremos de cómo armar un cuento a través de consejos prácticos y no tan prácticos de algunos escritores dispersos a quienes me gusta leer. El primer consejo es de Edgar Allan Poe, gran cuentista y poeta del siglo emo. Él plantea la existencia de una filosofía de la composición. Esto quiere decir que todo acto creativo va de la mano con un acto reflexivo. Sobre las particularidades de este tema no me detendré en esta ocasión, eso es tema para otra conversación. Solo quiero extraer de aquí los primeros consejos dispersos. 1. Todo cuento debe escribirse para la última línea. Como les he dicho en clases, cabros y cabras, la verdad no me acuerdo, la diferencia entre el cuento y la novela es básicamente en qué momento se encuentra la mayor importancia. Mientras que en la novela el momento más importante es el desarrollo, en el cuento, al igual que en los chistes, el momento más importante es el final, el remate. Edgar Allan Poe sabe esto. Sus cuentos, principalmente sus perfectos cuentos de misterio, terminan en forma firme, tremendas, como el sonido de una piedra contra una plancha de acero. De aquí desprendemos el segundo consejo disperso, esta vez de Gabriel García Márquez, tremendo novelista latinoamericano. 24. Escríbelo como si vaciaras en concreto. Escribir cuentos es como vaciar en concreto. Si el concreto no fragua, se jodió y tienes que empezar otra vez. Tiene que ser todo junto y de una vez. En cambio, escribir novelas es como pegar ladrillos. Si este muro no salió, tiras el muro y lo rehaces, corres la puerta para allá, etc. En el cuento esto no se puede hacer. El cuento sale de una vez o no sale. El cuento se concibe de una vez completo y redondo. Y si no es así, no sirve. Ya no vas a encontrar cómo remendarlo o cómo terminarlo. En el momento en que concibes el cuento lo tienes listo, íntegro. En cambio, en la novela puedes partir de una idea o de una imagen y seguir dándole vueltas, inclusive trabajarla en la máquina, construirla en la máquina. El siguiente consejo disperso es también de Gabriel García Márquez. 3. Cuenta algo que te gustaría que te contaran. Estos paisajes mínimos que nos rodean tienen poesía adentro. Este paisaje ante nosotros es intenso en el sentido de la vida misma. Nadie va a vivirlo más que nosotros. Por lo tanto, nadie puede escribirlo como nosotros. 38. Cuéntate tus propias historias. Juan Rulfo nació y creció en un mundo de adultos terribles. El comienzo del siglo de México, luego de la Revolución Mexicana, una revolución que fue como una guerra en Europa. El mundo de México de comienzos de siglo era terrible. Nadie nunca le contó ninguna historia a Juan Rulfo. Entonces, él trató de crear sus propias historias. A esto agrega Rulfo en El desafío de la creación, una conferencia que hizo en la UNAM cuando estaba vivo, otro consejo disperso. 16. Crear es mentir. ¿Han visto que siempre nos dicen cosas sobre las mentiras?
esencialmente cosas malas sobre la mentira. Por ejemplo, cuando chicos nuestros amigos nos decían, ¿es cierto? ¿Lo juráis por tu mamá? Y uno decía, pero por supuesto. Y no pasaba nada, porque mentir no es algo realmente malo si se hace bien. A menos que te sorprendan mintiendo, lo cual es otra historia totalmente distinta, una historia vergonzosa probablemente. Pero Juan Rulfo sabía la importancia de mentir. Él, antes de ponerse a escribir, se preguntaba a sí mismo, ¿con qué mentiras voy a contar esta vez? ¿Cómo haré para que estas mentiras sean verosímiles? Algún día, cabros y cabras, cuando todo esto acabe y volvamos a nuestros dramas cotidianos y dispersos, hablaremos nuevamente de la verosimilitud, pero eso es material de otra historia. Para hacer de sus mentiras algo verosímil, Rulfo se plantea 3 ejes articulares de la ficción. A. Creación del protagonista. Si nuestro héroe, villano, antihéroe, antivillano es profundo, tiene un trasfondo, nosotros les compraremos todo lo que nos diga, aunque solo nos diga patrañas. 5b. Creación del espacio. Tenemos que hacernos las preguntas correctas para delimitar el espacio donde se desplazarán nuestros protagonistas. ¿Cómo es este lugar? ¿En qué momento ocurre? ¿Qué características físicas, psicológicas, emotivas tiene este lugar? Etcétera. 5c. ¿Cómo habla nuestro protagonista? Si nuestro personaje tiene algún diálogo, este diálogo tiene que ser creíble, tiene que ser real, no necesariamente tiene que ser verdadero. Recuerden que estamos trabajando con mentiras, pero si nuestro personaje existe, este tiene que tener su propia voz. En el caso de los cuentos, el desarrollo de los personajes no suele ser tan intenso como en la novela. Sin embargo, siempre hay ejercicios de ficción que nos dejan personajes entrañables. Personajes como Vegeta, por ejemplo, que es un personaje que jamás vamos a olvidar de Dragon Ball. Yo creo que podríamos olvidar a Goku, pero jamás vamos a olvidar la pelea de Goku contra Vegeta. Otro personaje que nunca vamos a olvidar puede ser Darth Vader, que imaginen lo difícil que es que un personaje que no tiene rostro cause una impresión en el espectador. Piensen que cuando salió la Guerra de las Galaxias era en los años 70, 80, Darth Vader en ese tiempo causaba miedo, su respiración causaba miedo, su actitud, su manipulación de la realidad, su discurso, eran las líneas en las cuales se construía este personaje. Creo yo que ese personaje en particular es casi lo único bueno de la Guerra de las Galaxias y es más que nada un gran ejercicio de técnica que hizo George Lucas. Otro personaje que es bastante difícil de olvidar podría ser Tetsuo del cómic Akira, que es un personaje, un héroe trágico, que por su forma de vivir la vida en este futuro post-apocalíptico, un tanto parecido al futuro que parece que se está gestando en este momento, él se ve inmerso en una conspiración que linda entre lo religioso y lo científico, que es algo que a los japoneses les encanta. La creación de Dios por medios electrónicos, y jamás nos vamos a olvidar de este personaje porque somos partícipes del gran dolor que siente. Si hemos visto el anime o hemos leído el manga, somos testigos de ese dolor, casi lo podemos sentir nosotros mismos. Y estos personajes son entrañables porque estas criaturas de ficción tienen voz propia. Hay que saber algo, cabros y cabras, la realidad es infinita. Por más que el mismo concepto de infinito parezca irreal, también lo es la ficción.
Pero ¿cómo accedemos al universo de la ficción? ¿Cómo entramos en esta zona que es la zona de la creación? Aquí viene nuestro siguiente consejo disperso de nuestro viejo y querido Juan Rulfo. La verdad, ya perdí la cuenta, pongamos que vamos en el 27. 72. Utiliza la intuición. Rulfo era un sujeto práctico y decía que la escritura es un oficio. Por lo tanto, las soluciones para este oficio son soluciones prácticas, concretas. Rulfo no cree en la inspiración, porque él no tiene tiempo de esperar a estar inspirado para ponerse a escribir. No tiene tiempo a esperar, como se supone que esperaban los poetas griegos, a que una diosa o una musa se metiera dentro de ellos y comenzara a hablar por ellos. Rulfo escribe porque está vivo, y más aún, escribe para permanecer con vida. Por lo tanto, su oficio de escritor es un compromiso diario. Él señala que no cree en la inspiración, él cree en la intuición. La intuición, desde su etimología, del latín intuito, que significa mirar hacia adentro o contemplar, podemos aplicarla entonces como un superpoder, un sexto sentido, una ampliación del cosmos, en donde vemos cosas que aún no han ocurrido, pero que van a ocurrir en un mundo posible. Quizás este mundo posible sea real o irreal, pero como la escritora o el escritor ha hecho este ejercicio de mirar hacia adentro para mirar hacia adelante, sabe que estos mundos posibles son siempre reales en la escritura, aunque no nos ocurran en la vida. Cabe preguntarnos, ¿de dónde viene este origen creativo? Aquí nos saltamos a nuestro siguiente consejo disperso. 85. Lo fantástico es la alteración de lo normal. Este consejo lo da el viejo y no tan querido Cortázar, quien plantea que el origen creativo del poema o del cuento nace de un repentino extrañamiento, un desplazamiento que altera el régimen normal de la conciencia. Por ejemplo, nuestros simpáticos personajes tienen una vida normal, llena de desopilantes aventuras, van al colegio todas las mañanas, cuando de repente una no tan mortal, pero preocupante pandemia azota el mundo entero y somos obligados a recluirnos en nuestras casitas. Esta pandemia es la alteración de la normalidad, aquello que produce este repentino extrañamiento. 72. Fijarse en los temas clásicos y arquetípicos. Otro consejo importante es fijarse en la literatura infantil. Si miramos los tópicos literarios o arquetipos de historia que se utilizaban como cuentos, como La Sirenita, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel, encontraremos dos hechos relevantes. Uno, a los alemanes les gusta hacer sufrir a los niños. Y dos, hay temas arquetípicos que se van repitiendo hasta la náusea o hasta el encanto, depende de quién los escriba. A. El tema de la metamorfosis o el repentino cambio de habilidad de cambiar que puede tener un personaje. La metamorfosis o el cambio repentino o la habilidad de cambiar según las necesidades de la trama es un hecho que se ha practicado desde siempre y que en el día de hoy hace que nuestros personajes sean un poco más entretenidos. Por ejemplo, Goku en algunas de sus simpáticas transformaciones, Samus Aran haciéndose bolita, el lobo transformándose en una adorable abuelita, la sirenita transformándose en espuma de mar, porque chicos y chicas, así termina la historia original de la sirenita, que era una criatura mitad pez, mitad mujer. No se transforma en una criatura mitad mujer para darse besitos y abrazos con el espécimen humano, mitad hombre que le gustó, sino que al final del cuento la sirenita muere, transformándose en espuma de mar. B. El retorno del más allá. Aquí es más sencillo de explicar. Un hecho o cosa o personaje vuelve del más allá para atormentar o cuidar o guiar o hacer cosas de fantasmas en nuestro plano terrenal. Por ejemplo,
Gasparín. Los espíritus chocarreros. Actividad Paranormal 1, Actividad Paranormal 2, Actividad Paranormal 3, Actividad Paranormal 4, La Venganza, Actividad Paranormal 5, más paranormal que nunca. C. El doble. Existe en la literatura y en distintas obras de personajes similares que tienen paralelismos, por ejemplo, El Príncipe y el Mendigo, Link y su sombra, Big Boss y los miles de clones que tiene, como Solid Snake, Liquid Snake, Phantom Snake, Venom Snake, el Goku negro, que es igual a Goku, solo que es malo, la versión mala de Vegeta, la versión buena de Freezer, la versión buena de Terminator y la versión pobre de Rambo, entre otras. D. Lo visible e invisible. Hay muchos personajes de cuentos y novelas y otras obras fantásticas que tienen el superpoder de ver más allá de lo evidente, que son capaces de ver cosas que el resto no, reales o ficticias. Por ejemplo, personajes como Cassandra en la mitología griega, que puede ver el futuro, puede ver el trágico destino de Troya, pero trágicamente nadie le cree. Tenemos el niño del sexto sentido, Cole Sear, que puede ver gente muerta. En la temporada 5, episodio número 3 de La Dimensión Desconocida, hay un personaje llamado Bob, quien ve un gremlin en el ala del avión, pero ningún otro pasajero le cree y este gremlin está destruyendo el avión. Están los personajes de Lovecraft, los cultistas, quienes pueden ver el mal que vive bajo la tierra y que son testigos de los demonios. También están los personajes niños de la novela It de Stephen King, quienes pueden ver la terrible relación entre las desapariciones de personas en el pueblo de Derry y la existencia de un super payaso maligno que viene del espacio exterior y que mató a los dinosaurios y posiblemente a una tortuga gigante. Sí, cabros y cabras, It de Stephen King se trata de payasos espaciales. Recapitulemos. 1. Todo cuento debe escribirse para la última línea. 2. Escríbelo como si vaciaras en concreto. 3. Cuenta algo que te gustaría que te contaran. 4. Cuéntate tus propias historias. 16. Crear es mentir. 18. Utiliza la intuición. 32. Lo fantástico es la alteración de lo normal. 9.5. Utiliza temas arquetípicos, tales como A. El tema de la metamorfosis. B. El retorno del más allá. C. El doble. D. Lo invisible e invisible. Recuerden que el paisaje ante nosotros es importante. La imaginación es infinita. Y la realidad, para bien o para mal, también lo es. Soy el profe Disperso John y les deseo buenas y dispersas noches.